y Hunters Island. Hola a todos, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias Diana por poner la casa. Hoy es sábado 30, ya tanto para ustedes como para mí, porque lo estoy terminando en la calle a las 4 de la mañana exactamente. Bien, vamos a hablar de este texto. Primero quiero contarles un poco cuáles fueron las maneras o cuál fue el enfoque que tuve para estudiarlo. El enfoque está relacionado con las características del texto. El texto es corto, entonces yo empecé con una lectura veloz. Ahora seguramente ya está pasando el video. Yo soy una persona que tiene una capacidad de lectura veloz desarrollada. Leo unas 700 palabras por minuto según un test idiota que hice una vez. Eso es rápido. Lo que tiene de positiva la lectura veloz es que te permite hacer una lectura, un pantallazo general en pocos minutos de un texto. Y eso te permite, por ejemplo, antes de empezar, es muy útil en el día a día cuando vas al profesorado porque, por ejemplo, te sentás en tu casa 15 minutos antes de salir y te lees rápido el texto que van a tratar. Entonces aprovechás al 200% la clase. Porque cuando no leíste el texto, las clases no se entienden. Cuando leíste el texto, las clases están buenísimas. Así que la lectura veloz te sirve para disfrutar más el profesorado incluso. Lo que tiene de malo la lectura veloz es que no es una lectura comprensiva, no te sirve para estudiar una lectura veloz, te sirve para tener una puta idea. Eso básicamente. Después les aconsejo también tener una lapicera con resortito que sea muy chulis y que les guste mucho. Le voy a pasar a explicar ahora, voy a pasarle al profesor Tasio que les va a explicar un poco este trabajo. Cuentan ustedes ahí impreso, espero, las dos cosas que vamos a usar. El diccionario, entre comillas, diccionario de conceptos y el cuadro conceptual. Ahí va. Bien, hola a todos. Vamos a desarrollar un poquito el texto Significado del arte en la educación de Lambert Brittain del libro Desarrollo de la capacidad creadora. Yo les aconsejo que le digan a todos sus docentes que cuando les dan un texto anoten también el año en que se escribió ese libro. ¿Por qué? Lo primero que vamos a hacer es hablar de cuáles son los elementos que aparecen en nuestro texto. Yo quiero destacar 3: arte, educación y sociedad. Vamos a empezar con el de sociedad. Todos los textos que cita este autor o autora son de los 60. Eso significa que mínimo está escrito en los 70. Puede que hasta los 80, no lo sabemos, pero seguramente no es actual. Eso nos da una pauta de una mentalidad. Si nosotros nos metemos en la mentalidad de los 70, vamos a ver que este texto dice cosas como que en los últimos 50 años, cada vez más, el hombre va perdiendo su relación con la naturaleza, especialmente en las grandes ciudades. Hoy, con este tipo de cosas, seguramente estarían diciendo que el hombre está en un estado de separación absoluta con la realidad, ¿no? Con la realidad tangible. Las consideraciones de la sociedad de esta autora son bastante pesimistas. Dice que la sociedad dejó los valores y que la educación está basada en lo material. También nos va a hablar de, sin ponerle ese nombre, pero nos va a hablar de la teoría de las múltiples inteligencias de Gardner, es decir, que la educación se centra
en el desarrollo de las capacidades intelectuales únicamente, y que se está dejando de lado la inteligencia emocional, intrapersonal, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la inteligencia geográfica, bueno, la inteligencia física. Esas son las 7 inteligencias de Gardner, después lo van a ver. Así que no se preocupen por eso. Lo importante es que la visión de esta autora es que la educación es uno de los elementos que están jodiéndole la vida a la sociedad, porque la educación es un reflejo fiel de la sociedad. El otro punto que quería tocar es el arte, el concepto de arte que maneja. Para esta autora el arte es la relación entre el sujeto, el yo, y los sentidos en un nuevo lenguaje, un lenguaje que trata de expresar. Va a decir que los niños y los adultos consideran el arte de maneras diferentes. Para el adulto el arte tiene un fin estético. En cambio, para el niño tiene un fin expresivo, puramente. El niño siempre hace arte con lo que tiene, en el nivel de preparación en el que esté. Al nene no le importa la diferencia entre la densidad de los grafitos. Está haciendo ¿cómo se llama esto? Un garabato, y está súper contento con su garabato. Y ese garabato expresa una relación de él con su realidad. Conforme vaya pasando el tiempo y conforme vaya cambiando esa realidad y esa visión de esa realidad, va a ir cambiando su expresión artística. Mientras más espacios de expresión artística le demos a un niño, más va a poder desarrollarlo. Se aprende con los sentidos. Esto parece una obviedad, pero pareciera que la educación y todos nosotros nos olvidamos. Es decir, vivimos en un mundo donde vas al supermercado y no hay olor a comida, ya no te metes en en un lugar, como dice el autor, a comprar grano por bolsas y metes la mano adentro del maíz, no sé. Es una sensación diferente. El perfume de las cosas no es importante, el sabor de las cosas no es importante. Pasamos a ser una sociedad muy visual, donde todo pasa por las pantallas, ¿no? Esto es algo que estoy agregando yo. Yo creo que la autora estaría de acuerdo, pero no lo dice en el texto. Sí habla de que somos muy visuales. Volviendo al tema del aprendizaje, cuando el niño se dedica a cualquier cuestión artística, está expresando cuestiones que de otra manera no puede expresar. Cuando el adulto se mete en ese proceso, se mete para corregir, se mete para inhibir, se mete para decir esto está mal, le está creando un problema a ese nene. De hecho, todos los nenes que dicen, de todas las personas incluso, que dicen yo no puedo, yo no sé, son personas que en algún momento le dijeron vos no podés, vos no sabés. Según la autora, el racismo, las enfermedades mentales, todas las cuestiones que están apareciendo ahora, imagínense que esto debe ser de los 70, ahora con la cantidad de enfermedades mentales de nenes que aparecen, por ejemplo, el síndrome de deficiencia atencional, esto lo decía como hace 40 años, ¿no? Según la autora, y esto es súper importante, la educación artística es un buen punto de partida para cambiar esta realidad, porque se puede cambiar esta realidad dándole al alumno la posibilidad de concentrarnos en su proceso y nunca en el resultado. Porque no todos los niños llegan a los mismos resultados o están al mismo ritmo. El principal objetivo de la educación es lograr que el alumno se identifique consigo mismo. Ojo, a eso nos vendría bien a nosotros también. Conocernos a nosotros mismos, identificarnos con nosotros mismos. Y desde la educación de la educación artística, que el alumno, además de identificarse con sí mismo a través del arte, se identifique con el medio artístico,
Es decir, conozca la témpera, conozca las técnicas que aparezcan, que haya tocado la arcilla, que pueda hacer cosas. No para que las haga de una manera, sino para que se identifique con el medio artístico en el que va a desarrollarse. Un nene que nunca dibujó, cuando le das para dibujar por primera vez, va a tener menos herramientas para expresarse que un nene que suele dibujar seguido. Ese nene que suele dibujar seguido quizá no necesita clases de técnica para hacer mejores retratos. Lo que sí necesita es muchas horas de dibujo para poder expresar lo que le pasa, aunque sean palitos. Otro tema importante de la educación es que hay una cuestión medio rarísima, que es que un nene de quinto grado se junta con nenes de quinto grado casi todo su año. Su vida básicamente es la familia, lo que la pueda ver, y todos nenes de quinto grado. Esto lleva a una desnaturalización absoluta de las relaciones humanas. Arte, según la autora, es expresión creadora. A través de la autoidentificación nos podemos identificar con el otro. En conocerse a uno mismo es la base para conocer a los demás. Según esta autora, la imitación genera dependencia emocional, dependencia desde muchos lugares. Porque si uno está haciendo las cosas de una manera, está limitado por esa manera. La expresión es lo contrario de la imitación. La expresión es libertad, seguridad y autoconocimiento. Como último punto me gustaría hablar de 4 miradas desde el adulto hacia la obra del niño. El primero es el enfoque psicológico clínico. Se busca en la obra del chico, ¿no? Se buscan indicios que nos sirvan para entender mejor su estado psicológico. Esto, según la autora, no es para cualquiera. No hay protocolos formados, no hay manera armada de hacer esto bien. Así que dice, es hielo delgado incluso para los mejores psicólogos. De hecho, dice que es muy gracioso lo que algunos adultos llegan a ver en los dibujos, porque lo que uno entiende de una obra de arte habla más de quien la entiende que de la obra de arte en sí, que de lo que quiso decir el autor. La segunda visión es desde la psicología del comportamiento. Se busca en la obra indicios de en qué estado está el chico dentro de un objetivo. Por ejemplo, el profesor se pregunta, ¿logró dominar tal técnica? ¿Logró sumar tales colores? ¿Logró esto? ¿Logró lo otro? Incluso el psicólogo del comportamiento también puede plantearse, al cambiar el entorno, ¿ha cambiado en la obra del chico? ¿Se ve reflejado en la obra del niño ese cambio? En este caso se fragmenta en técnicas hasta el punto de que la creatividad muere. La tercera visión es ver la obra para ver el desarrollo del chico. En este caso el docente prácticamente no se mete, más que en darle un espacio y los materiales, y si el chico está en un momento de transición, apoyarlo con alguna cuestión técnica, pero básicamente es meterse bastante poco. Más para enfocarse en el desarrollo del alumno que en la obra en sí. El cuarto de los enfoques es ver la obra del alumno como un código que le sirva para expresarse. Entonces, se le van dando diferentes herramientas para que el chico pueda expresarse con esas herramientas. Esto es una cosa que tiene, digamos, la menor cantidad de emoción. Básicamente, le das una técnica, experimenta con esa técnica. Esa técnica te sirve de base para la próxima. Se le da la próxima técnica, experimenta con esa técnica. Y así se va escalando todo el sistema de trabajo artístico con las diferentes técnicas para que haya pasado por todas, de las más sencillas
a las más elaboradas. Eso es hasta acá básicamente lo que plantea el autor. Haciendo un resumen final, vamos a decir que en el texto Significado del arte en la educación tenemos que el niño usa el arte como un lenguaje de expresión y siempre va a crear, sea el nivel de preparación que tenga, desde que puede expresarse con un grito porque tiene hambre hasta que hace un grabado. Siempre el niño se expresa en el nivel que tenga y no se preocupa por el nivel de preparación. Para que el niño aprenda se tiene que dar el autoconocimiento, que eso nos permite conocernos con los demás, una relación con los sentidos, con el ambiente y una relación con los símbolos. Es decir, los símbolos son las técnicas, las letras, los números, bueno. Esas son las tres cosas que se necesitan para que haya aprendizaje. Y para que ese aprendizaje sea significativo, tiene que haber creatividad y actitud positiva y debe haber la menor cantidad de represiones desde los adultos. Continuando, para la autora, la educación está enfocada en lo material y en lo intelectual. Es decir, continuando, para la autora, la educación está enfocada en el desarrollo de las capacidades intelectuales para lograr beneficios materiales. Eso deja de lado todas las demás inteligencias que tienen que ver con el conocerse a sí mismo, conocer a los demás, el arte, la música, el desarrollo físico, el desarrollo geográfico y demás. La autora va a decir que para el adulto normal, el arte es igual a estética. Luego va a haber 4 enfoques para ver el arte que son diferentes. El primero es el psicoanalítico clínico, que busca en la obra del niño cosas que le sirvan para hacer un diagnóstico psicológico. Desde el psicólogo del comportamiento y desde el docente técnico se busca encontrar en la obra evidencias del avance o no con las diferentes técnicas o los diferentes cambios en su contexto. Tercero, desde el desarrollo se busca ver en la obra del niño evidencias de su desarrollo emocional. No importa tanto la obra en sí, sino que importa más lo que le va pasando al chico. El cuarto es ver la obra desde los lenguajes artísticos, es decir, ver la obra para evaluar si maneja o no maneja las diferentes códigos del lenguaje para ir escalando en los diferentes códigos desde los más sencillos a los más complejos para que tenga opción de expresarse. No se busca juzgar la obra, sino ver si ha alcanzado los conocimientos suficientes del código para acceder a la próxima obra. La diferencia con el psicólogo del comportamiento es que no buscamos ver si el niño adquirió tal técnica, sino es ver si el niño adquirió tal conocimiento de código. Para terminar, quiero armar estas dos cosas que son muy importantes para el autor, que es: la educación por imitación genera dependencia y la educación por creación genera libertad, seguridad y autocontrol. Espero que les haya gustado. Eso fue todo.